Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor. Buenas noches, bendiciones, ¿cómo están? Qué gusto estar acá con ustedes una vez más, bienvenidos. Buenas noches, buenas tardes o buenos días en el horario que vayas a ver este live. Dios te bendiga, te pido que te quedes un momento porque el Espíritu Santo tiene una palabra para ti en esta hora. Estoy seguro que el Señor va a hablarte, así que no te despegues de la pantalla. Te pido que compartas este live con un amigo, con un compañero de trabajo, con tu familia, con algún hermano de la iglesia. Y te pido que te quedes porque el Espíritu Santo va a hablarte en esta hora. Bienvenidos. El día de ayer no pudimos transmitir por algunos motivos, pero aquí estamos el día de hoy. Así que vamos, ayúdenos a compartir en algún grupo de WhatsApp, en tu estado, en algún grupo de Facebook. Y vamos a estudiar la palabra del Señor en esta noche. Proceso o consecuencia, le puse como título a este mensaje. Y pues es importante que lo escuches porque a veces la gente piensa que está atravesando un proceso todo el tiempo, pero muchas veces, bueno, hay una ley en la escritura que es la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, lo que tú siembras, eso cosecharás. Si tú siembras ira, vas a cosechar ira. Si tú siembras eh, amabilidad, vas a cosechar amabilidad. Si tú siembras frutos, amor, vas a recibir amor. Y hay una ley de la siembra y la cosecha. Entonces no todos son procesos que Dios está permitiendo en nuestra vida. Muchas veces estamos viendo consecuencias por quizá algún error que hayamos cometido o por algo que hayamos hecho de alguna forma. Así que quiero que aclaremos esto y que tú aprendas en esta noche que hay cosas por hacer, cosas por tomar en cuenta. Si tú estás viviendo las consecuencias de alguna decisión que tomaste, de algo que hiciste, entonces quiero que tú entiendas en esta noche si estás viviendo las consecuencias de algo que hiciste o si estás atravesando un proceso. Bendiciones, Anthony, un fuerte abrazo, gracias por estar acá. Dios te bendiga, qué gusto tenerte por acá con nosotros. Y te invito a que sigas esta cuenta. Si uno sigue la página de Ministerios Judá Guatemala, por ahí te va a aparecer el botoncito seguir. Sigue esta cuenta. Aquí hay transmisiones, videos, mensajes de la palabra de Dios. También estamos en YouTube, en el canal de Cris Barrios. También estamos en Instagram como Ministerios Judá Guatemala. También en TikTok como Cris Barrios. Así que bienvenidos. Hay una historia un poquito interesante que está llena de diferentes situaciones respecto de un profeta al cual Dios le da una orden y algo que tiene que hacer. Y Dios le da una orden a este profeta y le dice que tiene que ir a la ciudad de Nínive, que Nínive era la capital del reino de Asiria en ese entonces. Y Dios le da una orden a Jonás, el profeta del que estamos hablando, y le da la orden de que vaya y reprenda la ciudad y porque ellos estaban viviendo en pecado y según algunos libros históricos se compara con la ciudad de Sodoma y Gomorra, según lo que dice Jonás. Entonces Dios le da una orden a Jonás de hacer ciertas cosas, de ir al lugar y en resumen, Jonás no obedece a la voz de Dios. No obedeció la voz de Dios. Imagínate, era un profeta de Dios. No obedeció a la orden de Dios y huye a otro lugar. Entonces vamos a abrir la escritura. Si tú tienes una Biblia, quiero que abras el libro de Jonás.
hasta luego de Abdías. Después del libro de Abdías está el libro de Jonás. Así que si tú lo tienes por ahí, vamos a abrir la escritura. Y en el libro de Jonás, en el capítulo 1, se nos narra toda esta historia en donde Dios le dice a Jonás qué es lo que debe hacer. Y quiero que escuches en el capítulo 1, el versículo 3. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, que estaba muy lejos de la ciudad a la que Dios realmente había mandado a Jonás. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Cuando yo leo que Jonás quería huir de la presencia de Jehová, me recuerda un salmo que dice, ¿a dónde huiré de tu presencia, Señor? Tú puedes irte a donde tú quieras, pero Dios es omnipresente y Él está en todo lugar. Entonces la desobediencia de Jonás no trajo un proceso sobre Jonás, trajo consecuencias. Y quiero que analices en este momento aquel asesino que es condenado por un juez y que tiene que ir a la cárcel y que tiene que vivir su condena de alguna forma. Él, el que va preso, no está viviendo un proceso, está viviendo la consecuencia de lo que él hizo. Entonces, muchas veces hay personas que creen que están viviendo un proceso y a todo le llaman proceso. Quizás están viviendo la consecuencia de lo que hicieron. Un ejemplo es alguna mujer, una niña que quedó embarazada de alguna forma, que no voy a decir que es un error, pero que quizá hizo ciertas cosas, quedó embarazada y ella dice, estoy viviendo mi proceso, cuando ella está viendo la consecuencia de lo que ella sembró, ¿verdad? De los actos que hizo. Entonces, pero no vengo a condenar la consecuencia de lo que estás viviendo. Vengo a decirte qué es lo que hay que hacer cuando estás viviendo las consecuencias de algo. Yo me he equivocado y me ha tocado vivir las consecuencias de decisiones, de cosas que he hecho, incluyendo el área ministerial, incluyendo a la familia, incluyendo la economía, incluyendo en cualquier área de tu vida, de forma familiar, de cualquier tipo. Yo he cometido errores y me ha tocado vivir las consecuencias de mis errores. Entonces, no sé cómo quieres vivir tú las consecuencias de tus errores, de la mano de Dios, que ahora mismo te voy a decir cuál es la salida a esa consecuencia, cómo vas a pasar de la mano de Dios esa consecuencia si la estás viviendo. Este mensaje está dividido en dos partes, en consecuencia y en proceso. Y hoy vamos a hablar de las consecuencias. Entonces Jonás huye de la presencia de Jehová, que era algo pues imposible, ¿verdad? Que él tratara de huir y él sabía de Dios mucho, por supuesto, era un profeta. Entonces en el versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Jonás quería huir de su presencia. ¿Cuántas veces has querido huir de la presencia de Dios cuando te ha dado una orden, cuando te ha dicho que tienes que hacer ciertas cosas? Por eso no quiero que te despegues de esta pantalla porque sé que el Señor te va a hablar. Entonces, los que iban en la nave se asustaron. Sabían que era Dios el que definitivamente, algún Dios, porque ellos tenían sus dioses, los que iban en la nave. Ellos sabían que algún Dios estaba mandando esa tempestad porque fue tan fuerte que casi se partía el barco, la nave. Entonces ellos empezaron a analizar qué es lo que está sucediendo, por qué está pasando esto. Entonces ellos van, buscan en la nave y encuentran a Jonás durmiendo. ¿Te imaginas la escena? Jonás sabía seguramente que Jehová lo iba a ir a buscar. Y entonces estaba Jonás durmiendo y en el versículo 9 ellos le preguntan y les dijeron que por qué vino este mal. ¿De dónde eres? Le dicen ellos, ¿y de qué pueblo eres? Y en el versículo 9 él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Quiero que escuches eso. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás era totalmente consciente y en este tiempo era un creyente. Era alguien que conocía de Jehová, que temía a Jehová, que sabía que era el Dios que había creado los cielos y el mar. O sea, él tenía conocimiento, no era alguien no creyente. Y lo digo ¿por qué? Porque hay muchos creyentes que están viviendo consecuencias de decisiones que han tomado. Entonces resulta
que en el versículo 17 sucede algo. Ellos empiezan a indagar y echan suertes y dicen, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Ellos le preguntan a Jonás, ¿qué vamos a hacer contigo para que acabe lo que está sucediendo, esta tempestad? Porque perecemos. Entonces Jonás les dice que lo echen al mar. Y aquí hay algo interesante que quiero que tomen muy en cuenta. Jonás dice que lo tiren al mar. No para salvar la vida de los que estaban en la nave. Según los eruditos, Jonás dice que lo tiren al mar porque él trataba aquí de huir de la presencia de Jehová. Entonces él pensó, si me tiran al mar, probablemente moriré y huiré de la presencia de Jehová. O sea, él a toda costa quería huir de la presencia de Jehová, a toda costa. Entonces, de alguna forma podemos analizar que quizás Jonás les dijo que lo tiren al mar pensando en el bienestar de ellos, pero realmente Jonás quería huir de la presencia de Jehová. Entonces les pide que lo tiren y ellos pensaban, no, y piensan, Señor, no, le dicen al Dios de los hebreos, ¿verdad? A Jehová de los ejércitos, no tomes en cuenta la sangre inocente de este hombre. Y al final lo tiran al mar y mira lo que dice el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Algunos dicen que era una ballena, pero dice un gran pez. Y esa palabrita gran pez no tiene que ver literalmente con una ballena, sino con un pez gigante. No sabemos de forma exacta qué pez era, pero dice, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces tiran a Jonás al mar y Jonás probablemente creyó que se iba a ahogar, que iba a morir. Y resulta que Jehová ya tenía preparada. Jehová, porque dice la escritura que Jehová tenía preparado el pez. Jehová ya tenía preparada la consecuencia que Jonás iba a vivir. ¿Para qué? Para todo lo que iba a suceder más adelante. ¿Por qué Jonás estaba huyendo de la presencia de Jehová? Porque ellos eran enemigos del pueblo de Asiria. O sea, ellos todo el tiempo, Asiria, todo el tiempo, los que estaban en Nínive eran pecadores, y tú conoces la cultura de los judíos que eran tan delicados en ciertas cosas. De ninguna forma Jonás quería ir a Nínive y predicarles. Esa era la orden de Jonás, ir a predicarles. Entonces, Jehová tenía preparado el pez para que se tragara a Jonás, y estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Y quiero iniciar diciéndote algo. Número 1, tenemos consecuencias por tratar de huir de la presencia de Dios. ¿Y eso qué implica? ¿Cuántas veces has huido de la presencia de Dios de forma consciente o de forma inconsciente? ¿Cuándo huyo de la presencia de Dios? A Jonás le fue dicho, en el capítulo 1 dice que vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. En otras palabras, Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive. Pero Jonás no quería ir a predicar a Nínive. ¿Cuántas veces Dios te ha mandado a predicarle a alguien? ¿Cuántas veces Dios te ha mandado a hablar su palabra al lugar donde no quieres ir? ¿Cuántas veces Dios te ha mandado con tus mismos enemigos a hablarles la verdad? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Dios te ha mandado a predicarle a tus mismos enemigos? Y has desobedecido a la voz de Dios. ¿Cuántas veces has intentado huir de su presencia? Así que Jonás intenta huir y no obedeció a la voz de Dios. Entonces hay muchas cosas. Una es que cuántas veces has huido del llamado que Dios tiene para ti. Aquí está hablando de predicar. Entonces algunos dicen, es que Dios no va a traer consecuencias a mi vida porque por el llamado, pero es que a Jonás lo enviaron a predicar y tuvo consecuencias. ¿Qué le sucedió? Se lo tragó un gran pez. En este tiempo, sí, digamos, o sea, a ti no te va a tragar un pez, pero va a llegar una consecuencia económica, va a llegar una enfermedad,
o va a llegar una consecuencia en tu familia, o algo va a suceder, pero hay una consecuencia, porque a Jonás lo enviaron a predicar. Y si Dios te dijo, tienes que hacerlo, si Dios te dijo, tienes que servirme de alguna forma, y no lo estás haciendo, pero yo entiendo y veo en la escritura que de alguna forma hay consecuencias, porque fue Dios el que llamó a Jonás, fue Dios el que le habló a Jonás. Y tú dirás, yo no soy profeta, está bien, pero Dios le habló a una persona como Jonás. Y no creas tú que Jonás era un hombre perfecto, que era un siervazo, que era un profeta que ya casi tenía alas. No, Jonás, él se atreve a reclamarle a Dios. Jonás era una persona como tú y como yo. Jonás, si tú lees al final, en el capítulo 4, Jonás, o sea, le reclama a Dios, se atreve a reclamarle. Hace una oración tan egoísta Jonás, y a pesar de que Jonás en su corazón tenía tanto egoísmo, que era rebelde, que fue desobediente, al final Dios lo saca del pez. El pez lo va a vomitar. Pero ¿cuántas veces has huido de su presencia? Y entonces llegan las consecuencias de alguna forma. Y está bien si alguno va a estar de acuerdo, quiero que lo tomen muy en cuenta. Entonces Jonás intenta huir de la presencia de Jehová. ¿Qué más sucedió? La desobediencia de Jonás. La desobediencia también trae consecuencias a tu vida. Cuando tú desobedeces a la voz de Dios, de alguna forma, cuando tú desobedeces a su palabra, cuando dice la escritura, no cometerás adulterio, no fornicarás, cuando dice la escritura, no mentirás, cuando dice la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero tú desobedeces, vas a tener consecuencias. Y la gente a veces piensa y dice, no creo que vaya a tener consecuencias yo, porque no, solo es una vez. No, nadie se va a enterar, pero dice la escritura que Dios es omnipresente, omnisciente, Él está en todo lugar. Entonces, cuando tú desobedeces a lo que Él enseñó, a su palabra, vas a tener consecuencias. Entonces, tienes que obedecer a su palabra, a su voz. La desobediencia es condenada según este libro. La desobediencia tiene consecuencias. La desobediencia tiene consecuencias. Entonces, muchas veces nosotros somos como Jonás. Muchas veces. ¿Cuántas veces has sido egoísta en tu corazón? ¿Cuántas veces somos desobedientes a su voz? ¿Cuántas veces Dios nos llama de alguna u otra forma y nos dice, tienes que hacer esto y tú no haces caso? Van a haber consecuencias. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió más adelante? ¿Qué fue lo que pasó con Jonás? Jonás está en el pez. Dice que estuvo 3 días y 3 noches, que por cierto, el número 3 tiene algo muy, muy poderoso, un significado muy poderoso que tiene que ver con la plenitud de Dios. Entonces, en el capítulo 2 vemos que Jonás oró en el vientre del pez. Y el versículo 2 dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Sheol clamé y mi voz oíste. No es que literalmente Jonás llegó al seno del Sheol, del infierno, del centro de la tierra. Él está hablando de una exageración porque era su angustia tan grande. Yo no sé si tú te imaginas, o sea, quizá no podemos entender lo que Jonás vivió dentro del pez y suena tan bonito, tan normal, porque nos acostumbraron en la iglesia o en las películas o en las series a escuchar de Jonás y que Jonás se lo tragó el pez por su desobediencia, pero quiero que analices por un momento realmente esa escena en la que tiran a Jonás al agua y el pez gigante se lo traga y Jonás dentro del pez. Algunos estudiosos, algunas enseñanzas dicen que piensan que literalmente Jonás murió, pero yo creo que Jonás no murió por esta oración. Desde el seno del Sheol, en otras palabras, desde el seno del infierno, está diciendo. Clamé y mi voz oíste, porque fue tan grande la angustia, la desesperación de Jonás por la consecuencia que estaba viviendo. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado y le hemos dicho, Señor, quizás estamos viviendo una consecuencia tan fuerte, tan complicada, en lo que tú no encuentras salida? Estoy seguro que Jonás pensaba, yo nunca voy a salir de ese pez, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo estando aquí adentro? No había salida, o sea, no había una solución para su consecuencia, porque no era un proceso, era una consecuencia que Jonás estaba viviendo por su desobediencia. Era algo imposible, algo sobrenatural lo que tenía que pasar, y a pesar de su desobediencia, de su egoísmo, de todo lo que él hizo, entonces
Dios escucha su oración dentro del pez. Y te digo, te menciono esas partecitas. Mira, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dios escuchó a Jonás cuando estaba ahí en el vientre del pez. Entonces, muchas veces cuando tú estás viviendo tu consecuencia, cuando tú estás atravesando, ya no encuentras salida, cuando estás frente al mar y tú dices, ya no sé qué voy a hacer, cómo voy a salir de esto, cómo voy a salir de estas deudas, cómo voy a salir de esa escasez. Señor, ¿cuándo me vas a sanar? Señor, ¿cuándo se va a arreglar mi matrimonio? Señor, ¿cuándo mis hijos van a venir a tus pies? ¿Cuándo mi esposo se va a componer? ¿Cuándo mi esposa te va a buscar? ¿Cuándo voy a salir de esta situación? Y entras en una desesperación como la que Jonás vivió, que era una desesperación en la que no tienes paz, en la que vives afanado, en la que crees que no va a haber salida, pero Dios escuchó a Jonás. ¿Por qué, querido? Porque se arrepintió, porque le pidió perdón a Dios. Porque la oración del capítulo 2 de forma específica no lo narra como, no dice Jonás se arrepintió, pero lo que expresa esta oración da a entender de que Jonás clamó a su Dios, creyó en su Dios y se arrepintió de no haber hecho caso a la voz de Dios. Se arrepintió. Y mira lo que dice el versículo 9. Capítulo 2 y versículo 9 de Jonás. Bendiciones, bendiciones, Girón. Dios te bendiga, qué bueno verte acá. Gracias por estar conectado. Dice la escritura en el versículo 9, mas yo con voz de alabanza, aún en su consecuencia, aún aunque su desesperación era terrible, dijo, mas yo con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Esa palabra sacrificios para ti tiene que ver con oración, con ayuno, con la lectura de la palabra, con congregarte, con buscar a Dios. Mas yo con alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Cuando dice pagaré lo que te prometí, está diciendo que va a hacer lo que Dios le dijo. Entonces Dios le responde a Jonás porque le alaba, porque le prometió ofrecerle sacrificios y porque prometió cumplir lo que Dios le había demandado, que era ir a predicar a Nínive. Y dice, la salvación es de Jehová. Dios permitió que tuviera su consecuencia por su desobediencia, que estuviera en el vientre del pez 3 días y 3 noches angustiado, creyendo que no habría salida, desesperado, me imagino una terrible situación. Y luego él hace esta oración y se arrepiente y le dice a Dios, voy a hacer lo que me dijiste que haga, te voy a alabar, te voy a ofrecer sacrificios, oración, adoración, ayuno, palabra, congregarme. Él le promete sacrificios. Y en el versículo 10, en el capítulo 2 y versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Imagínate qué poderoso. O sea, Dios le manda al pez gigante que vaya y vomite a Jonás. La oración de Jonás tuvo resultados, pero no fue cualquier oración egoísta como la que muchas veces hacemos cuando estamos metidos en la zaranda. La oración de Jonás tuvo ciertas cosas importantes. Le prometió alabanza, le prometió sacrificios. Cuando hablo de sacrificios no hablo de ofrendas o algo así, sacrificios. Ese sacrificio tiene que ver con oración, con ayuno, con palabra, con congregarse. A eso se refiere con sacrificios. Cuando dice pagaré lo que te prometí, no está hablando de diezmos ni ofrendas. Cuando dice pagaré lo que te prometí, en su lenguaje original dice voy a cumplir lo que me habías mandado que hiciera. ¿Y qué era? Ir y predicarle a Nínive, a la ciudad enemiga, donde estaban los pecadores, donde está tu peor enemigo y no has querido hablarle de Dios. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¡Qué poderoso! Entonces Dios escucha la oración de Jonás. Entonces Dios te va a escuchar cuando te arrepientas de tu consecuencia, cuando te des cuenta que estás metido en la zaranda porque pecaste con adulterio, con fornicación, mintiendo, robando, cuando pecaste de alguna forma, cuando le prometiste algo a Dios y no lo cumpliste, cuando le prometiste a Dios que si te sanaba te ibas a congregar, cuando le prometiste a Dios que si te daba un empleo ibas a sembrar en su obra, cuando le prometiste a Dios que ibas a hacer ciertas cosas y Él hacía un milagro contigo. Entonces,
Dios te puede sacar de esa situación cuando de corazón pidas perdón a Dios y no seas más egoísta pensando que estás viviendo un proceso. Y entonces algunos se atreven a decir, es que estoy viviendo mi proceso y Dios sabe por qué estoy viviendo este proceso. Cuando le fallaste a Dios, cuando pecaste y no te arrepentiste, cuando lastimaste a alguien, cuando te la pasas juzgando a la gente, cuando te la pasas condenando a la gente, cuando tú no eres juez, tienes consecuencias. Por eso te dije al inicio que en la escritura, en toda la Biblia, tú puedes darle la vuelta a la Biblia completa. Hay una ley de la siembra y la cosecha. Entonces lo que tú siembras, eso cosecharás. Entonces creo que es importante que esta noche tú analices si estás viviendo las consecuencias de alguna decisión que tomaste, de algún error que cometiste, y no hablo solo espiritualmente y no hablo solo de iglesia. No sé, puede ser una deuda, puede ser una situación que estés viviendo de cualquier forma, no sé. La cosecha de lo que sea que estés viviendo, si fue un error tuyo, si te equivocaste en algo, entonces corre a su presencia. Promete alabanza, promete esos sacrificios de adoración, de la palabra, de ayuno. Y dile, Señor, pagaré lo que te prometí. No económico, quizás Dios te llamó, quizás estás huyendo de la presencia de Dios, quizás Dios te dijo, tienes que servirme y no lo estás haciendo. Perdón, pero va a tener consecuencias. Quizá Dios te dijo, tienes que ayudar a una persona y no lo hiciste, vas a tener consecuencias. Quizá Dios te dijo, no es esa persona con la que tienes que estar y no hiciste caso. Vas a vivir las consecuencias cuando te cases, cuando vivas con él, con ella. Vas a vivir las consecuencias definitivamente, porque es una ley bíblica. Entonces yo no sé qué es lo que estás viviendo en esta noche, no sé cómo estás realmente, pero quiero que entiendas que muchas veces no es un proceso como el que le sucedió a Job, que de eso vamos a hablar en la próxima transmisión, porque lo de Job fue un proceso. Él era un hombre temeroso de Dios, perfecto, dice la Escritura, en sus caminos. Como hay muchos cristianos que algunos dicen es que no, un cristiano no puede ser perfecto, pero ¿sabes qué? Realmente en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, no podemos ser perfectos, por supuesto. A través de Dios sí. El Espíritu Santo va trabajando en nosotros, tratando de llevarnos a la perfección, según Filipenses 1:6. Entonces, a veces no es un proceso lo que estamos viviendo, lo de Job fue un proceso. Eso fue un proceso. Bendiciones, Yasmi, el licenciado, te bendiga, qué gusto tenerte acá. Gracias por estar conectada. Bienvenida. Vivi, también bendiciones, gracias por estar acá. Gracias por estar acá conectada. Que Dios les bendiga. Entonces, muchas veces no es un proceso. Job estaba viviendo un proceso, él no le hizo nada a nadie. Todos los días presentaba sacrificios a Jehová. Era un hombre perfecto según la escritura. Él estaba viviendo un proceso. Entonces va Satanás junto con los hijos de Dios, dice la escritura, que se refiere a los ángeles caídos. Llega a la presencia de Dios y le dice, Dios, ¿has considerado a mi siervo Job? Entonces Dios le da la autorización a Satanás para que toque todo lo que tenía que ver con Job. Eso es un proceso. Hay algunos que están siendo procesados, hay algunos que han buscado a Dios, que han buscado la perfección de alguna forma, que no le han hecho nada a nadie, que le sirven al Señor. Eso es un proceso. Pero lo que Jonás estaba viviendo era una consecuencia de lo que él hizo. Y Jonás es igual a nosotros, porque nosotros todo el tiempo vivimos reclamándole a Dios. No nos gusta hacer la voluntad de Dios porque nosotros pensamos que la voluntad de Dios tiene que ver con lo que a nosotros nos gusta. Dios llama al apóstol Pablo como un apóstol a los gentiles y lo manda a Turquía a fundar muchas iglesias ahí. ¿Tú crees que todo fue bonito para el apóstol Pablo? El apóstol Pablo pudo haber dicho, Señor, pero me van a intentar hacer de todo en esas ciudades. Lo apedrearon, sale casi muerto de una ciudad, lo meten preso, pasó hambre, y si no lo sabías, el apóstol Pablo, el autor de todas las cartas paulinas, tuvo que trabajar también, trabajaba fuertemente en una ciudad para él poder vivir, para poder sustentarse. Entonces no fue fácil para el apóstol Pablo hacer la voluntad de Dios, y él podía decir, no lo voy a hacer. ¿Por qué, Señor? No creo que sea tu voluntad. Fue complicado, pero tuvo que hacer la voluntad de Dios.
tuvo sus procesos, claro, pero hizo la voluntad de Dios. Entonces, él vivió sus procesos, pero obedeció a la voz de Dios. Nosotros somos muchas veces como Jonás, porque Dios nos dice que hagamos cosas. Dios en la Escritura nos dejó cosas que debemos cumplir, que no queremos cumplir de alguna forma. Dios nos ha dicho cosas. Si en algún momento, no sé, quizás Dios a ti te ha hablado de forma personal y te ha dicho, tienes que hacer esto. No lo has cumplido, no lo has hecho, va a tener consecuencias. Entonces, sucede algo súper interesante, algo muy bonito. En el capítulo 3, Jonás cumple lo que le prometió a Dios. Jonás se atreve a cumplir lo que le prometió a Dios y mira. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Bendiciones, mi amor lindo. Ahí está también mi esposa. Gracias por ayudarme a compartir. Ella es la que está detrás de todo esto. Usted, todo esto tiene un gran trabajo, créanme. Gracias por estar a ayudarme por ahí, cielo. Entonces, Dios le habla a Jonás de nuevo y le dice que vaya a la ciudad, que vaya a Nínive y que vaya a anunciar la palabra que él le dio. Y mira lo que dice el capítulo 3 y versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad de camino de un día y predicaba diciendo, mira, esto era todo lo que tenía que decir Jonás. Eso es lo más interesante de esto. ¿Tú te imaginas que Jonás iba a dar un sermón de 2 horas para que Nínive se convirtiera? ¿Y qué era lo único que Jonás tenía que decir? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Solo eso. Eso era todo lo que tenía que decir. De aquí a 40 a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. No solo creyeron, todavía proclamaron un ayuno. Eso era lo único que Jonás tenía que decir. Esa era la prédica que tenía que ir a dar a Nínive. Y mira, y se convierten y creyeron a Dios. O sea, quizás Dios te mandó a hacer algo para que alguien crea, para salvar a alguien. Dios quiere salvar a alguien a través de tu persona. Quizás Dios te mandó a hacer algo porque tú vas a ser una herramienta para Dios de alguna forma. Vas a ser útil para Dios de alguna forma. Entonces tuvo que obedecer Jonás y cumplió la oración que hizo y donde le prometió a Dios que iba a hacer lo que él ya le había dicho que hiciera. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Entonces, no se acaba acá la historia porque completito el libro es algo impresionante. Entonces obedeció a la voz de Dios, cumplió lo que le prometió a Jehová. Por eso te digo que Jonás es muy parecido a nosotros. Jonás da la palabra y Jonás quería literalmente que Dios destruyera a Nínive. Jonás no pensó que se iban a arrepentir y que Dios iba a perdonar a la ciudad de Nínive. Eso esperaba Jonás. Y mira lo que dice el capítulo 3 y versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces Dios se arrepintió de lo que había dicho que iba a hacer con Nínive y ya no destruyó Nínive. Y en el capítulo 4, Jonás se enojó porque Dios no destruyó a Nínive. Y por eso te digo que interesante, porque Jonás nos representa muchas veces, porque nuestra carnalidad, nuestra humanidad es así. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y mira lo que dice el versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, le dice Jonás. Te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Por qué dijo esto? Otra vez empezó a actuar la carnalidad de Jonás. Porque aunque él hizo la voluntad de Dios y fue y proclamó la palabra en su corazón,
Él quería que destruyeran a Nínive, porque él odiaba a esa ciudad, porque él odiaba a sus enemigos. Entonces, por eso te digo que Jonás muchas veces nos representa. Y crees que esta palabra de Jonás no tuvo consecuencias. Jonás le dice, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Y qué crees? Dios no le quitó la vida, pero le volvió a traer consecuencias. Solo por eso. Entonces muchas veces las consecuencias no vienen por actos que cometes, también vienen por lo que sale de tu boca, porque dice la Escritura que en la boca está el poder de la vida y de la muerte, tiene poder. Y Dios tomó en cuenta las palabras de Jonás y no le quita la vida, no le quita la vida. Le trajo otra consecuencia. Y en el capítulo 10 y versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Como Jonás se aparta del lugar en donde estaba Nínive y se va a una montaña, pero Dios le prepara una planta, o sea, un árbol para que le dé sombra. Y dice la Escritura que Jonás se alegró por eso. Porque tú te imaginas el calor de ese lugar. Entonces Jonás se alegró por eso. Pero al otro día, Dios manda un gusano para que se coma ese arbolito. Y vuelve a pegarle el sol a Jonás. Y Jonás se vuelve a enojar. Entonces, y dice, y aconteció al salir el sol, preparó Dios un recio viento. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche desapareció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y entre su mano izquierda, y muchos animales. Entonces, Dios le trajo otra consecuencia a Jonás por sus palabras, porque él dijo que deseaba morirse, porque se enojó con Dios. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos enojado con Dios? Por cosas que, mira, Dios hace como a él le place. Quizás a Dios se le ocurre bendecir a tu enemigo porque él ya se arrepintió. Y tú guardaste odio en tu corazón y tú dijiste, Señor, ¿por qué estás bendiciendo a mi enemigo? Ese merecía la muerte, ese merecía estar preso. Entonces cuando tú te atreves a condenar con tu boca, a Dios le place que así sean las cosas, porque Él es grande en misericordia. Puede haber un asesino que hizo lo que sea, que te hizo daño, pero Dios es grande en misericordia y no porque tú quieres verlo muerto. Dios lo va a querer ver muerto. De alguna forma, Dios tiene misericordia de la gente. Muchas veces por tus palabras provocas consecuencias. Y la consecuencia fue que dice que vino un viento recio y el sol hirió a Jonás. Hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. O sea que cuando a Jonás le pegaba el sol y el viento, Jonás se vivía desmayando. A Jonás le vino otra consecuencia. Entonces muchas veces lo que sale de tu boca para maldecir a la gente, para reclamarle a Dios, cuando tú mismo dices, Señor, yo prefiero estar muerto porque lo que estás permitiendo en mi vida no es justo, cuando uno de los atributos de Dios es la justicia, entonces eso trae consecuencias, aunque pareciera algo tan pequeño, va a traer consecuencias a tu vida. Y según lo que dice esta escritura, esa consecuencia ya no tuvo que ver con que él no tenía una salida, tuvo que ver con algo que hirió su cuerpo. Entonces muchas veces las enfermedades no llegan porque sea un proceso de Dios. Muchas veces las enfermedades llegan porque es la consecuencia de lo que tú has sembrado. Y cuando tú deseas ver muerto a alguien, cuando tú le deseas el mal a la gente, cuando hay alguien que te hizo algo, pero tú deseas que esa persona viva en la desgracia, cuando lo vives maldiciendo con tus palabras, y Dios no lo quiere hacer de esa forma, tú solito te condenas. Cuando te atreves a reclamarle a Dios y le dices, Señor, ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué me diste esta vida? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué eres así conmigo? Eso tiene consecuencias si tú no te arrepientes. Entonces yo veo acá en el versículo 8 que Jonás fue herido en su cuerpo. Dice que hirió su cabeza y se vivía desmayando. Lo puedo comparar con una enfermedad y lo puedo comparar con una consecuencia terrible.
Porque ahora Jonás estaba herido en su cuerpo, se iba desmayando. ¿Tú te imaginas? Él iba caminando por algún lado, le pegaba el sol y se desmayaba. Se levantaba, caminaba, le pegaba el aire o el sol y se volvía a desmayar. Entonces muchas veces lo que tú estás viviendo puede que no sea un proceso, puede que sea la consecuencia de algo que sembraste en algún tiempo. Y como te dije al inicio, yo no vengo a condenar lo que tú hayas hecho. Yo he tenido consecuencias, te dije, de errores que he cometido. Pero entendí en la escritura que tengo que correr a pedirle perdón a Dios y cumplir lo que le he prometido. Que no tengo que atreverme a juzgar a la gente, que no tengo que atreverme a reclamarle a Dios, que no tengo que atreverme a decirle a Dios, Señor, ¿por qué dejaste que naciera? ¿Por qué no me quitas la vida? Entonces eso es lo que enseña la escritura. Entonces muchas veces no es un proceso, muchas veces es una consecuencia. No sé si estás viviendo la consecuencia de algo que no has querido hacer. Pero dice la escritura que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y estoy seguro que si esta noche, si tú estás viviendo la consecuencia de algo, si tú eres sincero, si tú eres humilde, no conmigo, con Dios ahí en donde estás en casa, no es necesario que nadie te escuche. Solo Dios tiene que escuchar. Si tú haces una oración y dices, Señor, perdóname porque me equivoqué. Si quizás estás viviendo en pecado de alguna forma en esta noche, cuando digo pecado, no estoy diciendo que no vas a fallar, estoy diciendo cuando vives practicando el pecado. Si estás viviendo la consecuencia de alguien, quizás Dios te dijo, no es ese hombre, no es esa mujer. Quizás Dios te dijo, no es ese joven. Quizás Dios te dijo, no es ese trabajo. Quizás Dios te dijo, no es allí. Quizás Dios te dijo, no tienes que hacer eso. Entonces, esta es la noche para que tomes en cuenta que quizá estás viviendo la consecuencia de alguna decisión que tomaste, pero no es tarde, puedes correr a su presencia. Así como Jonás estaba en la peor angustia y no hallaba salida y decía, no sé qué voy a hacer, cómo voy a salir de esto. Puedes hacer una oración como la que hizo Jonás, arrepentido, con humildad en el corazón, reconociendo que te equivocaste. Porque Jonás, en el capítulo 4, él explica lo que sucedió, porque él no quiso obedecer a la voz de Dios. Y en el capítulo 2, él hace una oración reconociendo que se equivocó, reconociendo a Jehová, el único Dios, el creador del cielo y de la tierra. Y le promete a Dios adorarle, le promete sacrificios de adoración, de alabanza, de oración, de ayuno, de gratitud. Y le promete que va a cumplir lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces, en esta noche, tienes que pedirle perdón a Dios si estás viviendo la consecuencia de alguna cosa. Esta es la noche para que le digas, Señor, perdóname. Voy a cumplir lo que te prometí. Quizá eres un siervo, un ministro de Dios. Quizá Dios te llamó a predicar su palabra y no lo has querido hacer. Quizá Dios te llamó a adorarle. Quizá eres un ministro de alabanza. Dios te usa. Y quizás Dios te llamó para que hagas algo y no lo estás haciendo. Esta es la noche para que le digas, Señor, perdóname. Pagaré lo que te prometí. Voy a cumplir con el llamado que tienes para mi vida. Quizás le prometiste algo a Dios, congregarte y no te estás congregando. Entonces pídele perdón y corre a una iglesia a congregarte. Porque vas a pedir perdón y vas a cumplir lo que le prometiste. Lo que Dios dijo que hicieras, tienes que hacerlo. Tienes que tomar la decisión en esta noche de hacerlo. Como te digo, muchas veces somos como Jonás y vamos a tomar decisiones equivocadas. No vamos a obedecer la voz de Dios porque siempre quisiéramos que la voz de Dios sea algo bonito. Siempre quisiéramos que lo que Dios nos dice es algo que a nosotros nos gusta. Y muchas veces Dios hace cosas lindas que a nosotros no nos gustan. Como lo que Jonás vivió. Dios quería salvar a Nínive, que se arrepintieran de su pecado. Pero Jonás odiaba esa tierra, pero Jonás quería ver destruida esa tierra. Haz de cuenta, quería ver muertos a todos los que vivían en ese lugar. Pero Dios no quería eso. Dios quería salvar esa tierra. Entonces para eso necesitamos humildad. Para eso necesitamos mucha humildad para decirle, Señor, reconozco que me he equivocado, que me estoy equivocando, que estoy cometiendo un error. Quizá estás fornicando. Pero esta es la noche para que tú te arrepientas y digas, Señor, perdóname. No es esto lo correcto. Quizá estás viviendo en adulterio, perdón para los que no están casados y viven juntos, perdónenme, ¿verdad? Pero eso trae consecuencias. Entonces promete cumple lo que le prometiste de alguna forma. Quizá no estás casado, pero el adulterio es un pecado y trae consecuencias. Quizás codiciado en tu corazón, estás pecando con tus ojos, viendo pornografía, masturbándote.
mintiendo. Y eso trae consecuencias. Entonces, esta es la noche para que tú le digas, Señor, perdóname. Yo me arrepiento. Quizá la situación económica que estás viviendo es la consecuencia de malas decisiones que tomaste. Porque somos tan humanos que muchas veces le pedimos a Dios, prometemos cosas, nos equivocamos, pero Dios te va a ayudar a salir de eso si esta noche le dices, Señor, perdóname y voy a cumplir lo que te he prometido. Pero para eso tienes que tener humildad. Entonces, termino con esto. Muchas veces son las consecuencias de decisiones que hemos tomado. Por eso al principio te puse un ejemplo de alguien que cometió algún acto, algún asesinato y tuvo que ser condenado y tiene que ir a la cárcel de alguna forma, va a vivir la consecuencia. Pero si él es sincero, cuando esa persona viene y dice la verdad, eso trae beneficios, de alguna forma le ayuda. Cuando esa persona tiene un buen comportamiento en la cárcel, y por supuesto, cuando corre a Dios, seguramente suceden cosas sobrenaturales, entonces Dios te va a ayudar a salir de esa situación que estás viviendo, que pueda ser una consecuencia de cosas que sembraste. Quizás esta es la noche, quizás no lo habías pensado. Entonces quiero que te tomes un minuto ahí en donde estás, que te tomes un minuto para pensar si lo que estás viviendo es un proceso o son las consecuencias de una mala decisión que tomaste, o son las consecuencias de no haber obedecido a la voz de Dios, o son las consecuencias de no cumplir con el llamado que Dios te dio, o son las consecuencias de tu desobediencia. Pero no todo está perdido. Dios escuchó la oración de Jonás en el vientre del pez. Como te decía, estuvo 3 días y 3 noches. Y esa expresión 3 días y 3 noches no es casualidad. El Señor va a permitir seguramente que estés 3 días y 3 noches en la boca del pez. Y no es literalmente 3 días y 3 noches. Eso tiene que ver con la plenitud de Dios en tu vida. Entonces, cuando Jonás estuvo en su proceso, en su consecuencia, dentro del pez, cuando ya no sabía qué hacer, cuando estaba angustiado y no encontraba salida, la plenitud de Dios vino sobre él. Arrepentimiento, humildad. Él entendió que lo que él hizo estuvo mal, que no podía huir de la presencia de Jehová. Entonces esos 3 días tienen que ver con la plenitud de Dios en tu vida, con el Espíritu Santo, con el Dios viviente que te va a ayudar a salir de esa situación. Y Nínive, los 40 días, cuando Jonás dice en 40 días, va a ser destruido Nínive. Entonces Jonás no lo sabía, pero estaba profetizando en 40 días. Esta ciudad va a tener una transición y una transformación. Porque el número 40, según en el hebreo, tiene que ver con una transición, con un cambio de temporada. ¿Por qué el pueblo estuvo 40 años en el desierto? El ayuno de Jesús de 40 días. Moisés ayuna 3 veces 40 días. Entonces el 40 tiene que ver con una transición gloriosa, con arrepentimiento, con la presencia de Dios. Entonces, creo que esa es la noche para que tú le digas, Señor, perdóname, por favor. Perdóname. Quiero que hagamos una oración ahí en donde estás. Bendiciones a los que se acaban de conectar antes de que oremos. Bendiciones. Bendiciones, mamás, a la capital. Axel Tobar, también está ahí mi suegro. Dios les bendiga. Gracias por dejar sus comentarios. A todos los que han comentado, no olviden compartir esta transmisión porque alguien tiene que escucharla. Alguien tiene que escuchar esta palabra. Estoy seguro, o sea, el primero que confrontó esto fue a mí. O sea, Dios me dijo, hay muchas cosas que estás viviendo que son consecuencias de malas decisiones y créeme, ya me di cuenta que muchas de las cosas que me han acontecido son consecuencias de malas decisiones que he tomado, de no obedecer a la voz de Dios. Así que quiero que oremos ahí en donde estás. Quiero que en este momento le digas al Señor, perdóname, Señor, si he tratado de huir de tu presencia, si he tratado de huir del llamado que tú me hiciste. Quizás Dios te llamó a predicar su palabra. Y si Dios te llamó a predicar su palabra, ten por seguro que te va a enviar con las personas que tú consideras que son tus enemigos primero. Quizás Dios te llamó a predicar su palabra, quizás Dios te llamó a servirle de alguna forma en alguna área de la iglesia, en la alabanza. De alguna forma quizás Dios te llamó al servicio.
Y por lo que vemos en la historia de Jonás, eso tiene consecuencias cuando tú no obedeces a la voz de Dios. Dice, Señor, perdóname si he desobedecido a tu voz, a tu llamado. Perdóname si no he hecho lo que tú me has dicho que haga. Dile ahí, Señor, perdóname por mis pecados. Perdóname si lo que estoy viviendo es la consecuencia de mi pecado. Yo no sé cuál es el pecado que quizá cometiste y que te está haciendo vivir una consecuencia en este momento. Las consecuencias pueden ser una enfermedad, una situación económica, una situación familiar, alguna situación jurídica, cualquier proceso, lucha que estés viviendo, tribulación. Puede ser la consecuencia de algún pecado o de haber desobedecido a la voz de Dios. Pero si ese pecado fue la fornicación, dile, Señor, perdóname por haber fornicado. Si el pecado fue el adulterio, dile, Señor, perdóname por haber adulterado. Y te recuerdo que el adulterio, que la fornicación no tiene que ver con literalmente cometer un acto, también tiene que ver con codiciar en el corazón, porque ya no es necesario cometer un acto para pecar de esa forma. Dile, Señor, perdóname si tu pecado han sido las mentiras. Dile, Señor, perdóname por mentir. Si el pecado que has cometido de alguna forma ha sido la idolatría, dile, Señor, perdóname por idolatrar, porque la idolatría no solo es el adorar santos, la idolatría tiene que ver muchas veces con tu empleo, con tu familia, con algún amigo, con algún hábito que tú tienes. Dile, Señor, si quizá Dios te llamó a pasar tiempo en su presencia, en intimidad con Él, quizá Dios te dijo, hijo, tienes que buscarme más. Hija, quiero que corras a mi presencia, quiero que me busques. Y quizá han habido cosas que te han apartado de ese tiempo con Dios. No sé, sea familia, sea en redes sociales, sea trabajo, sea el mismo servicio a Dios que tú tienes en la iglesia, pudo haberte apartado de tu comunión con Dios. Quizás Dios te está diciendo, corre a mi presencia hoy y no lo has hecho. Dice, Señor, perdóname por no correr a tu presencia. La escritura nos manda que tenemos que hacer ciertas cosas. No sé cuál fue tu pecado. Si es la pornografía, dile, Señor, perdóname por ver pornografía. Si tu pecado ha sido ser un mal esposo, dile, Señor, perdóname por ser un mal esposo, porque tú tienes que ser primero el sacerdote de tu hogar. Si tu pecado ha sido ser una mala esposa, dile, Señor, ayúdame a ser una mujer sabia, perdóname. Si has pecado en contra de tus padres, que es un mandamiento el honrar a los padres, dile, Señor, perdóname porque he sido un mal hijo, porque eso también puede traer consecuencias. Cualquiera que sea el pecado que has cometido, dile, Señor, perdóname. Reconozco que te he fallado. Reconozco que estoy viendo las consecuencias de mi pecado, de mis errores. Pero te pido que me ayudes a salir de esta situación. Dile ahí en donde estás. Te prometo que voy a servirte, que voy a cumplir con lo que me has pedido, que voy a correr a tu palabra, a la oración, a tu presencia. Señor, te pido que me ayudes a salir de esta situación, díselo ahí en donde estás. Si es económico, si quizá cometiste una mala decisión y estás viviendo alguna situación con una deuda o algo por el estilo, dice, Señor, perdóname, no debía hacer esto. Porque yo sé y entiendo también y reconozco, dice la Escritura que tenemos que ser buenos administradores. Dice, Señor, perdóname por esto, ayúdame a salir de esta situación. Quizás estás sin empleo porque tomaste una mala decisión, porque no hiciste bien las cosas. Dile, perdóname y ayúdame a salir de esta situación. Si quizás estás viviendo alguna enfermedad, alguna situación complicada, no sé, quizá una enfermedad así sea terminal. Si yo estoy seguro que si tú te arrepientes y le pides perdón a Dios y reconoces que has fallado y le dices, Señor, voy a cumplir con lo que tú me has dicho que haga, estoy seguro que Dios puede sanarte, que Dios puede sacarte de esa situación. Cual sea el error o la equivocación que has cometido de alguna forma, dile, Señor, perdóname, por favor. Reconozco que tú eres mi Dios y que tú eres todopoderoso y que para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias, Padre. Si tú quieres pedirle perdón a Dios por tus pecados, quieres reconocer a Cristo como tu único y suficiente Salvador, quiero que hagas esta oración conmigo. No hay más requisitos para ser salvo. El único es haber creído de forma genuina de corazón, porque hay muchos cristianos en las iglesias que creen que ya creyeron, pero realmente no han sido renovados, no han sido restaurados, no han sido totalmente renovados. Dile, Señor, reconozco que diste tu vida por mí en la cruz, que moriste, que resucitaste a los 3 días, que sufriste por mí, que pagaste por mis culpas. Por mis pecados reconozco que moriste y a los 3 días resucitaste.
y me diste la vida, me diste vida eterna. Gracias porque echaste mi pecado a lo profundo del mar y me limpiaste a través de tu sangre. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Y te pido que entres a mi corazón. Espíritu Santo, te pido que hagas de mí tu templo, que hagas de mí tu morada, que me santifiques, que me renueves, por favor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Ahí está también mi suegra. Bendiciones. Gracias, suegra, por sus comentarios. Por ahí está también Edwin Siliesa. Un fuerte abrazo, Edwin, hasta la capital de Guatemala, creo que estás. Bendiciones a los que nos ven de República Dominicana, de España, de Estados Unidos, de Honduras. Gracias, de verdad. Dios les bendiga, de verdad. Es un gusto estar acá con ustedes y poder compartir la palabra del Señor, porque se trata de Él, de su palabra. Así que espero que el Señor te haya hablado, que tomes muy en cuenta esto, muy en cuenta, porque es importante. Te aseguro que si con humildad reconoces que te has equivocado, le pides perdón, corres a su presencia y cumples lo que le prometiste, el Señor va a hacer un milagro y te va a sacar de esa situación en la que estás. Estoy seguro, porque lo dice la Escritura. Así que de ahora en adelante, pide la guianza a Dios en tus decisiones. Pide la dirección al Señor en las decisiones que tomes de todo tipo, familiares, ministeriales, económicas. Dile, Señor, dile al Espíritu Santo. Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y Espíritu Santo, dame sabiduría, ayúdame a tomar buenas decisiones. Así que Dios te bendiga. El día viernes tenemos live a las 7:30 de la noche. Así que los espero que puedan conectarse. Si aún no sigues esta página, síguela, comparte esa transmisión con alguien y pues que Dios les bendiga. Los espero el día viernes a las 7:30 de la noche. Un abrazo y esto es Ministerios Judá, Guatemala. Bendiciones, mis hermanos. Gracias por sus comentarios. Dios les bendiga.